Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 11, la teoría de la amortización económica. Recordemos, estamos en nuestra materia de contabilidad básica. El día de hoy vamos a ver aspectos teóricos acerca de lo que es la amortización, prácticamente para cualquier empresa sin importar su giro, solo con la recomendación de que debe estar legalmente constituida. ¿Vale? Las empresas que no lo estén, bueno, pues no pueden desarrollar esta teoría y esta técnica porque, bueno, pues no se les requiere. Pero desde el punto de vista de las empresas legales, sí es una práctica muy común y que prácticamente todas las empresas desarrollan. Eh, pero primero tenemos que establecer qué es una depreciación para entender lo que es la amortización. Contablemente se considera la depreciación como un costo o gasto en que incurre una empresa por el uso de un activo fijo, como el edificio, el vehículo, la maquinaria, entre otros. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos de depreciar, hablamos de que es un costo o es un gasto. Y entonces aquí usted se preguntará, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un costo y un gasto? Administrativamente, un costo te va a dar un rendimiento, una inversión, seguramente en un periodo corto de tiempo, esto es menor a 12 meses, pero un gasto es un elemento que no te va a dar ninguna inversión, no te va a regresar ningún interés, esto es pérdida total y absoluta de dinero. Por lo tanto, a veces una depreciación sí puede ser un costo y a veces se le considera un gasto. ¿Sale? En cualquiera de los casos, el recuperar tu dinero va a tener que tardar un tiempo determinado. Esto dependerá del tipo de activo fijo del que tú estés considerando. Se considera un costo cuando los activos que la generan se encuentran directamente involucrados en el proceso productivo. Esto es que son maquinaria, equipo, terrenos que se utilizan directamente en la fabricación y es un gasto cuando no hacen parte directa del proceso productivo. Entonces ahí a lo mejor tenemos una camioneta que tiene ahí 1 o 2 años sin circular y tú la quieres depreciar o que pierda su valor de activo fijo, entonces, y la quieres depreciar y entonces ya ahí ya se convierte en un gasto. Pero si tienes, por ejemplo, una camioneta que todavía está circulando y que hace entregas de mercancías, se le va a considerar un costo. ¿Sale? Eso sería la depreciación, la pérdida del valor del activo fijo. Por lo tanto, la depreciación debe analizarse desde dos puntos de vista. En el punto de vista número uno, no reduce la posición de efectivo de una empresa, tal y como lo haría la compra de materia prima o de materiales directos y otros rubros que se afectan a la liquidez de la compañía. Por lo tanto, la depreciación no afecta tu cantidad de efectivo, porque recordemos que son equipos, maquinaria, terrenos, ¿no? Edificios que están considerados dentro del patrimonio y no dentro de el uso del dinero cotidianamente, ¿vale? Por eso esta recomendación y este punto de vista. Punto de vista número 2, se afectan las utilidades operacionales del ejercicio y por lo tanto a las utilidades antes de impuestos. ¿Sale? Aquí sí, aquí habrá un activo que sí va a afectar directamente tus operaciones, ya sea tus ventas, ya sea la calidad de tu producto y a lo mejor el cliente lo va a sentir, el consumidor lo va a sentir y eso sí se va a ver directamente reflejado en lo que es las utilidades. O si vendiste un equipo grande de equipo de transporte, maquinaria o terrenos, como lo vendiste en procesos que van directamente involucrados en las operaciones, sí se va a ver reflejado en tu estado de pérdidas y ganancias. Para esto existen diferentes métodos para calcular la depreciación. Sin embargo, los métodos aplicados dependen de la estrategia y de las políticas de la empresa en materia de liquidez y rentabilidad. Aquí seguramente tendrás dos dudas, lo que es la liquidez, que es la cantidad eh, de bienes que tú tienes, la liquidez es la cantidad de dinero que tú tienes de forma
constante y que con la que puedes responder a una deuda pequeña, ¿vale? Eso es liquidez. Por ejemplo, ahorita el dinero que traes en tu billetera, en tu monedero, la bolsa de tu pantalón, es el dinero líquido que tienes, que lo puedes transformar para pagar deuda o para adquirir un producto. Y la rentabilidad, que es la cantidad de dinero que tú tienes para poder vender un producto y que te dé una ganancia. Entonces, como les comentaba, ya los métodos que ustedes utilicen dependen mucho de la liquidez y de la rentabilidad, ¿no? Entendiendo la rentabilidad, la cantidad de beneficios que le obtienes al producto o al servicio a través de la empresa. Dentro de la depreciación acelerada, por ejemplo, que es uno de los métodos, implica altos costos de depreciación de los primeros años de la vida del activo afectado, maquinaria, terreno, edificios, bodegas, en las utilidades operacionales y por consiguiente la rentabilidad de la empresa. Sin embargo, al disminuir las utilidades operacionales, los pagos por impuestos serán menores. Esto es, la depreciación es la pérdida del valor en libros de tu maquinaria y de tu equipo. Por lo tanto, en los primeros años, la pérdida del valor de por ejemplo, de tu equipo de transporte se acelera, pero conforme pasan los años, la pérdida del valor contablemente se va haciendo menor, porque el bien se va haciendo viejo. Entonces, este es uno de los métodos, ¿no? Sobre todo con el equipo de transporte, que es uno de los que más se deprecia rápidamente. De hecho, ustedes pueden comprar un automóvil nuevo de, un ejemplo, 200,000 pesos, y una vez que pisa la calle se deprecia 20,000 pesos su valor. En otro ejemplo, en una depreciación lenta, conlleva bajos cargos al estado de ganancias y o pérdidas, o estado de pérdidas y ganancias, ocasionando un resultado operacional mucho mayor que en el método de depreciación acelerada. En términos de rentabilidad, esta estrategia favorece a las compañías, pero afecta a la liquidez. Se incrementan los cargos fiscales. Normalmente este tipo de técnicas se utiliza en aquellas empresas que son extremadamente poderosas, extremadamente grandes en términos de capital y que no les interesa que su equipo de transporte, su maquinaria vaya perdiendo valor de forma lenta, ¿no? Son productos que son altamente tecnológicos en prácticamente todos sus rubros y que por lo tanto no les afecta esta forma de depreciar el producto. Pero ya dependerá de cada tipo y de cada circunstancia de cada empresa, ¿no? Aquí nada más señalamos algunos métodos, pero no seríamos capaces de establecer un ejemplo para cada una de las empresas. Aquí dependerá de muchos factores. Otro elemento, en finanzas, la depreciación juega un papel importante, especialmente en lo que se refiere a la elaboración de flujo neto de efectivo. Sabemos que el flujo de efectivo, repetimos, no es otra cosa más que el dinero líquido que nosotros tenemos o la cantidad de dinero que podemos utilizar de forma cotidiana. Y entonces la depreciación juega un papel importante ahí porque contablemente tu maquinaria, tu equipo de transporte está perdiendo valor en términos de utilidad y en términos de liquidez, si es que lo quisieras vender. La depreciación es un cargo que no representa salidas de efectivo, ¿sale? Porque no se está vendiendo el bien, mas sí está perdiendo valor dentro de las instalaciones. Por lo tanto, debe añadirse nuevamente al ingreso neto para obtener una estimación del flujo de efectivo proveniente de la operación de la compañía. Esto es, cuánto le aporta mi equipo de transporte a la utilidad de la empresa, cuánto le aporta la maquinaria a la utilidad de mi empresa. Por lo tanto, contablemente es un factor que es difícil de visualizar en la teoría, porque tú dices, bueno, si pierde valor pero no lo registro contablemente, o si pierde valor en los periodos de consecutivos de años, pero sí interviene o sí le aporta a la productividad de la empresa y a la competitividad. Entonces, desde el punto de vista visual y teórico, es difícil analizar una depreciación. Una vez que analizamos lo que es la depreciación, que es la pérdida gradual del valor de una maquinaria o de un equipo
o de las instalaciones dentro de la empresa, la depreciación va acompañada de la amortización. Y la amortización es un concepto un poquito más complejo en términos de visualización que la amortización. Y existen muchas definiciones. En economía existen dos significados de la palabra amortización, según se usen desde un punto de vista económico o contable, o desde un punto de vista financiero. Dicho de otra manera, una sirve para amortizar activos y la otra para amortizar pasivos. Activos, que son ingresos a la empresa; pasivos, que son salidas de dinero de la empresa. Así podríamos entender las definiciones. Unas amortizaciones de pasivos y otras amortizaciones de pasivos. La amortización económico-contable sirve para, decíamos, amortizar los activos, mientras la amortización financiera se utiliza para amortizar pasivos. Eso no se nos debe de olvidar y de hecho es una pregunta de examen. ¿Sale? No la vayan a perder de vista. Esta ya márquenla. Por eso incluso la puse separada, porque va a ser una pregunta que vamos a preguntar en el examen. La amortización contable o económica se da cuando una empresa compra un activo, lo utiliza durante una vida útil, 5 o 10 años, y después empieza a establecer qué tanto le vamos a quitar valor al bien. ¿Sale? Y podemos entender la amortización contable como la reserva de dinero que va acumulando año con año con el fin de recuperar la inversión inicial antes de que deje de poder ser utilizada para llegar a su vida útil. ¿Qué significa esto? Que yo le voy a quitar la menor cantidad de dinero a la utilización del bien, producto de su desgaste, hasta el punto donde pueda ser redituable su venta desde el punto de vista contable. Esto es, imagínense que un celular se puede amortizar. El celular a usted le costó 10,000 pesos y sabe que el celular lo tiene que vender en menos de 3 años. Al final del tercer año, ¿cuánto valor depreciado le quitaría a usted? Seguramente el 50%. Esto es, usted en el mercado lo tendría que vender en aproximadamente 5,000 pesos, ¿no? Esa sería su depreciación. Pero desde el punto de vista contable, la amortización sería quitarle la menor cantidad de dinero producido por su desgaste. Y entonces usted lo podría vender contablemente amortizado, tal vez si está en buen estado, si su funcionamiento es óptimo, si no está rayado, si no se le ha caído, tal vez en 7,500 pesos contablemente. Y ya aquí dependerá las personas que lo quieran comprar para identificar si el producto tiene el valor de 5,000 pesos depreciado o 7,500 pesos amortizado. Espero este ejemplo le pueda servir para entender la diferencia entre una amortización y una depreciación. Con dichas reservas, la empresa podrá hacer frente a las inversiones que supondrán el deshacerse de la maquinaria actual y adquirir nueva, que la sustituya una vez que la máquina actual deje de ser útil y de su funcionamiento. Por eso es importante la amortización, porque la amortización le permite dar un precio más alto desde el punto de vista contable. Aquí hablamos de productos que son, por ejemplo, en el caso de la maquinaria y de los equipos, son altamente tecnológicos o altamente especializados, y estos equipos los podemos vender a un precio un poquito más alto dependiendo del tipo que sea. En el caso del celular, bueno, hay muchas empresas y seguramente lo vamos a vender a precio de depreciación. Espero no se le confunda mucho el concepto entre una depreciación y una amortización.
La amortización financiera se refiere a la parte de la cuota a pagar por un préstamo que corresponde con el principal, la cantidad de dinero solicitado. Al pagar una cuota por un préstamo, una parte se amortiza, que es el pago de lo principal, y la otra es un gasto financiero o el pago de intereses. Aquí viene la otra característica. Si usted adquiere una maquinaria o un equipo con un préstamo, entonces usted no tiene que utilizar la amortización contable, sino tiene que utilizar la amortización financiera, la cual le va a dar el estatus más claro del bien, porque a este bien le tienes que agregar los intereses que pagaste por su adquisición. Y entonces se torna bastante complejo entender entre una amortización económica, una amortización financiera, o si es una depreciación, ¿no? Y bajo qué rubro es, si como un costo o como un gasto. Los elementos básicos del plan de amortización, bueno, pues van a ser los siguientes. Primero que nada, la amortización debe estar situada para los activos o para los pasivos. Cuando adquirimos un bien tiene una duración del tiempo según su uso, por supuesto. Y la amortización de un activo es una depreciación que ese bien que hemos adquirido durante un factor de tiempo. Esto es, se va a depreciar y lo vamos a tener que amortizar. Ya dependerá del tipo de producto para saber a la hora de su venta cuál vamos a utilizar. Nuestros bienes los vamos a amortizar con el tiempo, esto es cada año. Este tiempo hace que pierda su valor inicial. Efectivamente, una vez que usted saca el bien de su caja o lo empieza a usar, el bien empieza a ser depreciado y nosotros lo vamos a tener que ir amortizando. La empresa hace la inversión de bienes con un tiempo de vida, es por tanto que se produce la amortización. Esto es, yo necesito vender la maquinaria, el equipo o la tecnología a más tardar en el 10º año para venderlo a precio de amortización y no de depreciación. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos una estrategia básicamente financiera para el uso y utilización de los recursos que por su naturaleza y por las características de la empresa han dejado de perder el valor que tenían inicial o la importancia dentro del proceso productivo. ¿Vale? La amortización y la depreciación son procesos que van de la mano junto con la administración financiera, junto con la administración general de la empresa, para dictaminar cuál es el plan a seguir en términos de la pérdida del valor del servicio. Una vez que adquieres el bien, es una inversión. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ustedes compran algo, se vuelve una inversión. Pero esos bienes con los años pierden su valor. Por supuesto, cualquier bien que ustedes tengan dentro de su casa va a perder valor. Ustedes compran una lavadora o una televisión y estas van a ir perdiendo valor con el tiempo. Esto es normal. Lo mismo sucede a las empresas. Hasta que, bueno, el bien deja de funcionar y lo tenemos que sustituir por otro. Ahí es cuando la amortización se hace presente, desde el punto de vista financiero, sobre el cual la vamos a vender. La adquisición de un bien genera un gasto. Ese gasto aparece reflejado en la cuenta de resultados, evidentemente en las compras o adquisiciones que se hicieron, y lo más común para una buena amortización es repartir esos gastos evidentemente en varios años. Usted compra una televisión y sabe que el promedio de vida de una televisión en términos generales puede ser de 5 a 8 años. Y entonces lo justo sería que en el 7º año que usted amortizara por año hasta llegar al 6º o 7º, y ahí, si todavía la televisión está en buenas condiciones y en funcionamiento adecuado, lo más seguro sería que venderla, ¿no? Aunque hoy con los productos tecnológicos es cada vez más difícil poder aplicar este proceso. Cuando hablamos de la amortización de los pasivos, normalmente nos referimos a lo que son las hipotecas,
¿no? Esto es ir pagando el terreno, el edificio, conforme pasa el tiempo. Y una vez que amortizamos el pasivo, hacemos referencia a cuando amortizamos una hipoteca o un préstamo. Y esto lo hacemos con el fin de que el interés que pagamos por ella también se divida en largos periodos de tiempo. Porque recordemos que la vida útil de las empresas es diferente a la vida útil de las personas o de sus bienes. Debemos un dinero que le vamos a devolviendo mediante pagos consecutivos con el tiempo. Ese dinero está compuesto por el capital y una serie de intereses. La empresa va devolviendo el capital y este acto se le denomina ¿qué? La amortización. El pago del capital es el que vamos a determinar como pasivo amortizado. Y este pasivo amortizado, bueno, pues nos va a ir reduciendo la deuda hasta tener una deuda de cero. Pero en términos de empresa, no utilizamos los plazos de 12, 18, ¿no? Utilizamos plazos a lo mejor de 36 meses en adelante para saldar la contracción de una deuda por una cantidad fuerte de dinero. Y entonces aquí lo que hablaríamos, ya para ir resumiendo, sería de los diferentes métodos para poder registrar una buena amortización. Existen muchísimos métodos, aquí solamente elegimos los más representativos, los que más creemos que se puedan utilizar en América Latina debido a sus usos y costumbres y a sus elementos financieros y fiscales, ¿no? Pero no son los únicos, habrá otras partes del mundo donde las leyes son mucho más estrictas y podemos utilizar otros métodos que se ajusten mejor a la realidad económica. El método más utilizado en México es el conocido como el método constante lineal o francés, ¿no? Que es el más utilizado, donde al pedir un préstamo pagamos una cuota fija mensual. Los primeros pagos son sobre intereses, pero con el tiempo se empieza a amortizar el capital. Esto es, pido un préstamo de 1,000 pesos, con los intereses son 1,200 y los primeros 200 van directos a intereses y a partir de a lo mejor la cuarta, quinta mensualidad ya van directos a capital, ¿no? Y entonces así ya pagué los intereses y por acuerdo o por contrato ya no estoy obligado, si me retraso, a pagar más de ellos y por lo tanto eso aligera mi carga de pago de dicho préstamo, ¿no? Esta es una forma muy común de amortizar pues, la deuda, sobre todo de pasivos, ¿no? Y por lo tanto se utiliza en prácticamente todas las empresas. En el segundo método, el método de amortización al vencimiento o americano, ¿no? En este método de amortización solo se pagan los intereses en la última cuota que se paga al capital. En este pago de capital también se pagan los intereses correspondientes de la última, del último corte, ¿no? Imagínense que usted debe 11 mensualidades y el número 11 va a ser el más difícil de pagar porque usted va a pagar la parte del capital más la suma de los intereses, ¿no? Pero a lo mejor ya en este tiempo está utilizando el bien que solicitó en términos de maquinaria, equipo o componentes y ya le está dando un rendimiento. Entonces ahí pues, lo puede pagar ya que ya está produciendo. Ya dependerá del producto. Aquí las dos que llevamos depende mucho de la situación de la empresa. En el método 3, el método constante de capital o el método italiano, que consiste en abonar una cuota fija tanto de intereses como de capital a medida que pase el tiempo y será pagando menos intereses y más capital. ¿Sale? Aquí es digamos que una combinación de los dos métodos anteriores, ¿no? Con la salvedad de que los primeros pagos van a capital en fracciones y al final, perdón, a intereses y al final vamos pagando lo que es nuestro capital. En el cuarto método, si no me equivoco, el método de cuota creciente, donde se paga una cuota que va aumentando a medida que pasa el tiempo. Este método sirve para que al principio no puedas hacer frente a dichos pagos, pero que más adelante sí, ¿sale? No puedas hacer frente. O sea, al principio vamos pagando poco y terminamos pagando mucho, ¿no?
igual, si ya está produciendo el bien, pues es fácil poder pagarlo. Después tenemos el método de cuota decreciente, donde se va a amortizar mucho capital. Al pagar tanto capital, los intereses se reducen y la cuota también. Esto es, aquí vamos a hacer en pocos pagos, con grandes cantidades de dinero, y entonces los intereses no se van a acumular. Imagínense que van a sacar una televisión de 20,000 pesos y lo van a hacer en 3 meses, ¿no? Y entonces ahí los intereses se reducen drásticamente y ustedes dan 3 golpes fuertes de por ahí de seguramente 8,000 pesos, 7,500 más intereses, y con eso aseguran que la carga por intereses sea cada vez menor, ¿no? En el método de cuota fija con plazo de amortización variable, ya fíjense cómo se va complicando, se paga una cuota fija todos los meses, pero el tiempo de intereses sube, pero si sube significativamente que los plazos del pago del préstamo se alargan. Aquí, si ustedes compran a más de 36 meses, los intereses en el mes 20 al 36 serán muy altos, pero en meses anteriores serán muy bajos. Esto depende de lo que ustedes vayan a adquirir. Estos serían los métodos más comunes, no los únicos que existen para hacer las amortizaciones. Recuerden que una amortización va junto con una depreciación y que ya dependerá si es de pasivo o de activo para determinar qué es lo que más, a qué amortización se refiere y qué método sería el más conveniente. Y este video es cortito, para que no lo puedan estudiar a detalle. Y sin más que agregar, me despido, esperando que la información que se haya presentado aquí sea clara y precisa. Muchachos, buena tarde.